Leire Hernández Ruiz, investigadora del área de nanomateriales del UREDERRA, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias. E Itziar Arias Escanciano, investigadora de desarrollos biotecnológicos de CENER, muchas gracias también por estar aquí. Gracias. Venís a hablar del hidrógeno que puede ser, el hidrógeno sostenible o verde, una alternativa a los combustibles. Si os parece, vamos a ver en qué consiste el proyecto COSFIT. Pues lo que nos gustaría es realmente conseguir producir una elevada cantidad de hidrógeno de manera sostenible y empleando microorganismos que hayamos podido aislar de fuentes naturales de Navarra, pues por ejemplo de lodos de depuradora o de fuentes termales, y conseguir que tenga realmente un buen rendimiento de producción. Este proyecto desarrolla una tecnología para producir hidrógeno renovable usando microorganismos que transforman gases como el monóxido de carbono, generado a partir de restos vegetales. Así obtiene hidrógeno de forma más sostenible y reduce la dependencia de combustibles fósiles. CENER se encarga de lo que es conseguir esa corriente de syngas, que es donde se parte para obtener el hidrógeno verde. CENER se encarga de la parte de fermentación de ese monóxido de carbono que está presente en ese syngas y convertirlo en hidrógeno verde. Y nosotros entraríamos, una vez obtenido ya ese hidrógeno verde, en eliminar el resto de CO2 que quede en el gas y conseguir el hidrógeno puro. El hidrógeno es una alternativa a los combustibles. Bueno, se están estudiando el empleo directamente para el transporte y no tiene ningún tipo de emisión. Y como ahora estamos pues, todos intentando minimizar los impactos del cambio climático, pues el hidrógeno desde luego es una baza muy importante. Además, los sistemas de purificación o de acondicionamiento de ese gas podrían también utilizarse en otro tipo de industrias en el que se necesite captar ese CO2. Tendría un gran impacto, sobre todo también en las industrias metalúrgicas y siderúrgicas, que son las que más generan ese syngas, ¿no?, de partida, y darle una valorización a toda esa parte. Pero antes de eso hay que pasar por muchos pasos intermedios. Nosotros empezamos en escala laboratorio, pero también intentamos llegar aquí a una escala piloto intermedia entre el laboratorio e industrial, que nos sirva pues, como datos principales para luego avanzar más adelante hacia la escala industrial. Siempre que se colabora con otros investigadores es una experiencia fantástica, en cuanto a que, por ejemplo, si nosotros trabajáramos solos no podríamos abordar un proyecto tan ambicioso, nos quedaríamos solamente en una parte. Siempre que se colabora con otros investigadores, con otros centros de investigación, puedes ofrecer respuestas mucho más completas a problemáticas actuales. Leire, ¿por qué se habla tanto de que el hidrógeno es el combustible del futuro? Bueno, al final el hidrógeno es un compuesto, siempre, actualmente, y es interesante, ¿no?, buscar alternativas eficaces y que sean sostenibles. Este compuesto, este hidrógeno, al final, si lo utilizas como combustible, al quemarse no liberaría CO2, como pasa con los combustibles fósiles actuales, ¿no?, como el gasoil o la gasolina, sino que lo que se emite es agua. Entonces sería una alternativa bastante más sostenible. Y luego además tiene mucho poder calorífico, es decir, que con poca cantidad de hidrógeno podrías generar mucha energía. Entonces este hidrógeno sería una alternativa a los combustibles fósiles actuales, pues hablando eso de gas natural, gasoil, gasolina y ese tipo de combustibles. ¿Podría dejar de lado el vehículo eléctrico o por ahora no? A ver, sería otra vía, ¿no?, de explotación. O sea, al final el vehículo eléctrico son baterías y demás, y en este caso se podría utilizar el hidrógeno como una vía alternativa. Sí. Habláis de transformar syngas con microorganismos. Sí. Explícanos eso de forma fácil. Pues mira, el syngas, que se obtiene de la gasificación de la biomasa, es un gas que tiene principalmente hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y un poquito de metano. Entonces, nosotros desde CENER lo que buscamos es enriquecer en hidrógeno ese syngas para luego, mediante un proceso de fermentación,
y obtener una alternativa pues, a los procesos que se utilizan actualmente de producción de hidrógeno, que son termocatalíticos y que además utilizan fuentes fósiles para su obtención. Entonces, este proceso de obtención de syngas alternativo, lo que hacemos es utilizar bacterias que lo que hacen es utilizar el monóxido de carbono que está presente en el syngas. Las bacterias lo metabolizan, es decir, se alimentan de ellos y lo convierten en hidrógeno. Y además hacemos este proceso con unas condiciones de temperatura y presión muy suaves. Estos microorganismos se han podido aislar de fuentes naturales de Navarra. ¿De qué fuentes estamos hablando? Sí, pues mira, como son microorganismos a los que les gustan mucho las altas temperaturas y que no haya oxígeno, pues hemos ido a fuentes naturales que tengan esas condiciones. Hemos ido, por ejemplo, a aguas termales, pero aguas termales sin tratar, cuando salen directamente del subsuelo, y luego también, por otro lado, hemos ido a recoger lodos de depuradora. Después hemos hecho el aislamiento de cepas de ambas fuentes y de hecho lo hemos conseguido con mucho éxito de los lodos de depuradora, y con esas bacterias que hemos aislado de los lodos de depuradora hemos producido hidrógeno con muchísimo rendimiento. El proyecto trabaja en una escala piloto entre el laboratorio y también la escala industrial. ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué resultados habéis encontrado? ¿Dónde se puede aplicar? Eso es. Realmente este proyecto es importante destacar que no se queda en una escala de laboratorio, ¿no? Que muchas veces a escala de laboratorio puedes tener resultados prometedores, pero es importante que luego esto tenga una aplicabilidad en la industria. En el proyecto, como bien decías, llegamos hasta una escala piloto. En la actualidad estamos empezando con esas pruebas piloto, o sea, estamos como en una escala más de laboratorio ya validada y dar ese salto a piloto. Y en cuanto respecta al sistema de purificación, del tema de fermentación y demás, Itziar te podría decir mejor, pero en el sistema de purificación, por ejemplo, llegas a hacer pruebas, o sea, al final aquí había traído un poco un ejemplo, ¿no? Nosotros diseñamos y sintetizamos las nanopartículas en un formato polvo y esto lo caracterizamos a escala de laboratorio para conocer su comportamiento frente al, en este caso, el CO2, ¿no? Que es el gas que queremos atrapar. Y tenemos que trabajar en incorporarlo en distintos soportes, ¿no? Que luego sirvan para la purificación de este gas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un soporte, ¿no? Que es un monolito cerámico que estaría virgen, no tendría tratamiento, y aquí, por ejemplo, lo tendríamos ya con nanopartículas incorporadas. O sea, pasaríamos de esto a esto, pero para eso es necesario un paso intermedio, que es incorporar estas nanopartículas en un medio líquido y poder aplicarlo. A escala piloto, además de conocer el comportamiento, lo que hacemos es trabajar ya en un sistema que consta de distintos soportes, bueno, distintos tamaños y dimensionarlo, y hacer pruebas ya con un gas real, con caudales reales, y ya acercándonos más a una situación más real, ¿no? Siempre a escala piloto, como hablamos, no llegamos a una escala industrial, pero ya te permite tener resultados sobre la escalabilidad y viabilidad de este sistema a una escala más industrial. ¿Habéis obtenido algún resultado relevante? Sí, bueno, como decía la compañera, estamos todavía, por la coyuntura temporal del proyecto, estamos todavía a escala piloto, pero sí que es cierto que hasta el momento, por lo menos, yo puedo hablar de la parte de fermentación, pero en la parte de fermentación sí que hemos producido realmente hidrógeno con muy buen rendimiento y una elevada productividad, con cepas que están aisladas de lodos de depuradora. Hemos trabajado hasta el momento a una escala pequeña, que es en volúmenes pequeños, trabajamos en botella, y luego lo que vamos a empezar justamente ahora es a trabajar en reactores, es decir, en escala piloto, con volúmenes más grandes, en los que buscamos la optimización del proceso, es decir, hay que saber qué nutrientes quieren los microorganismos, cuándo hay que dárselos, qué nutrientes les podemos quitar para que el proceso sea más económico, también intentar que trabajen con un gas que sea muy similar al real y, bueno, básicamente eso. Mencionáis que se puede aplicar en industrias como la siderurgia, la metalurgia, ¿de qué manera? Eso es, al final esos sectores industriales liberan grandes cantidades de mezclas gaseosas y tienen contenido en CO2 y monóxido de carbono. Entonces, al final, este proyecto, ¿no? Por un lado tenemos el proceso de fermentación,
que utiliza ese monóxido como nutriente para las bacterias. Entonces ahí sí que seguramente sería necesario un acondicionamiento del gas de entrada para que pudiese llevar a cabo la fermentación estos microorganismos. Y luego, en lo que respecta al sistema de purificación, o sea, desde el Urederra trabajamos en esa purificación del hidrógeno, ¿no?, en captar el CO2 que sobra y tener ese hidrógeno puro. Entonces, esa captación de CO2 tú la podrías aplicar tanto en sistemas que necesiten, o sea, tú tienes un gas de entrada para un proceso y que necesites acondicionar ese gas para ese proceso y que, por ejemplo, tengas que eliminar el CO2. Pues ahí lo podrías utilizar. Y luego también, por supuesto, en un proceso que libera CO2, captar ese CO2. Y ese CO2 captado, con condiciones específicas, eres capaz de liberarlo de esos nanomateriales. Por lo tanto, también se podría utilizar como manera de captar CO2 y luego liberarlo en otros procesos que lo utilicen de materia prima. ¿Qué papel juega CENER en este proyecto? Pues CENER es el coordinador del proyecto y luego además es el centro de investigación en el que se lleva a cabo el proceso de fermentación, es decir, justo el proceso en el que transformamos el monóxido de carbono de ese syngas en un hidrógeno que pues tiene potencial pues como combustible. Precisamente lo que hacemos en CENER es desde recolectar las bacterias en las fuentes naturales, las aislamos las cepas que nos interesan y luego hacemos las fermentaciones primero en volúmenes pequeños y luego ya en reactores más grandes. ¿Y cómo contribuye el Urederra en el desarrollo de este proyecto? En Urederra nos encargamos de la segunda parte del proceso, ¿no? Una vez que ya se ha hecho la fermentación, esas bacterias generan hidrógeno, pero además generan CO2. Entonces, para conseguir ese hidrógeno puro, se necesita un sistema que de alguna manera capte ese CO2, ¿no?, que está para tener ese hidrógeno puro. Entonces, desde el Urederra nos encargamos tanto de lo que es el diseño y la síntesis de materiales específicos, es decir, que sean selectivos de ese CO2, que te capturen el CO2 pero que te dejen pasar el hidrógeno. Entonces, trabajamos desde el diseño y síntesis de estos nanomateriales para hacerlos específicos a este gas, como en generar un sistema eficiente para el gas en concreto del que trabajamos. ¿Y qué pasos habría que seguir dando para que este proyecto se aplique de manera real en la industria? Esta pregunta va para las dos, dependiendo del área en el que os centráis. Sí, centrándonos en la parte de purificación, sí que el objetivo final del proyecto es tener un prototipo piloto que sea versátil, es decir, que tú lo puedas llevar a una instalación y hacer una demostración, ¿no?, siempre hablando de nivel piloto. Y en el caso de que luego en la industria sea un gas similar al que se trabaja en el proyecto, sería de alguna manera dimensionarlo, escalarlo para que se pueda aplicar a las condiciones caudales y demás del gas objetivo. Y en el caso de que sean otras tipologías de gas, sí que habría que rediseñar los nanomateriales que se utilizan, pero bueno, tendríamos capacidad eso de diseño y de aplicarlo en la captación de otro tipo de gases. Itziar, en tu área, ¿cómo se podría aplicar? Yo creo que lo primero es que tenemos que aclarar que estamos en unas fases muy tempranas de todo esto, ¿de acuerdo? Hay muchísimo camino por delante, pero desde luego, pues para que un proceso llegue a escala industrial, lo que siempre hay que buscar es que sea económicamente viable. Eso ocurre con todos los procesos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es optimizarlo todo lo posible, principalmente minimizar los gastos asociados a materias primas, sobre todo los nutrientes de las bacterias. Luego, optimizar el proceso para conseguir elevados rendimientos, elevadas productividades y conseguir realmente un hidrógeno que pueda tener un interés comercial. Pues Itziar Leire, muchas gracias por acercarnos la realidad del hidrógeno y pronto, no sabemos si, bueno, más tarde que pronto, veremos igual los transportes pues funcionar con esta energía. Ojalá. Así es. Muchas gracias.